Bueno, el tema que me corresponde es hablar un poco de algo que a veces suena como repetitivo y aparentemente es como menospreciado, que es el síncope. Sin embargo, a pesar de lo que pueden en ocasiones menospreciar frente a los episodios sincopales, y al revisar el tema, pues digamos que tiene una suma importancia, sobre todo por la frecuencia de consulta que tiene el síncope, los servicios de urgencias de consulta externa de cardiología y las dificultades muchas veces en el enfoque que podemos tener con los pacientes con síncope. El síncope se define como tal, como una pérdida transitoria del estado de conciencia, está metido en ese grupo de la pérdida transitoria del estado de conciencia debido a una hipoperfusión cerebral con un inicio rápido, duración corta y una recuperación espontánea y completa. Las pérdidas transitorias del estado de conciencia de forma general se definen como un estado real o aparente de pérdida de la conciencia caracterizada por amnesia durante el episodio de inconsciencia, un control motor anormal, es decir, pérdida del tono postural y pérdida de la capacidad de respuesta a estímulos y que característicamente es de corta duración. Entonces, básicamente cuando nos enfrentamos en la consulta de principalmente los servicios de emergencias a un episodio de pérdida del estado de conciencia, tenemos que diferenciar dos cosas muy grandes. No pasa la diapositiva. Tenemos que diferenciar cosas muy grandes. Si lo que tenemos es, volvió a quedarse trabado. Si lo que tenemos es una pérdida completa del estado de conciencia o si estamos frente a un episodio presincopal o lo que ocasionalmente llaman en ocasiones lipotimias. El presíncope o el cuadro presincopal es algo que se utiliza para definir todos los síntomas prodromos premonitorios de un episodio de lo que se siente previo a perder la conciencia, pero que no alcanza a quedar inconsciente. Es decir, la persona dice, siento que me iba a desmayar, siento que tenía visión borrosa, etcétera, pero no me alcancé a desmayar. Eso es lo que utilizamos para definir como presíncope y es importante diferenciarlo el uno del otro. Entonces, cuando tenemos el paciente que nos consulta, tenemos que diferenciarlo, no me corre esa diapositiva, pero tenemos que diferenciarlo grandemente en dos cosas. Tenemos una pérdida del estado de conciencia traumática, es decir, yo me caí, me golpeé y tuve un periodo de inconsciencia en donde estamos frente a una concusión y eso requiere una direccionamiento o un manejo completamente distinto, o simplemente yo tuve una desmayo, perdí la conciencia y en el periodo en que me caí, tuve un trauma. Ahí estamos hablando de un síncope que nos generó un trauma o un trauma que por concusión nos hizo perder la conciencia. Cuando tenemos el episodio sincopal, lo que nos toca tratar de definir rápidamente es si estamos frente a un síncope real o si estamos frente a un pseudosíncope o a otro tipo de alteraciones o pérdidas transitorias del estado de conciencia como episodios convulsivos o causas raras como el robo subclavio, por ejemplo, los episodios cianóticos asociados a pérdida de estado de conciencia. Si nosotros decimos que estamos frente a un síncope, tenemos que tener presente que en general, por fisiopatología, lo que estamos hablando es de una hipoperfusión cerebral global de inicio y terminación súbita, en donde tenemos dos mecanismos muy grandes, que son o es por bajo gasto cardíaco, por bajo aporte cardíaco, o por el contrario es por hipotensión. Dentro de esas dos causas muy grandes, nos toca tratar de diferenciar cuáles posibles están. Entonces, si tenemos dentro del grupo del síncope reflejo, ¿qué características tiene mi síncope reflejo? Y ese es el ejercicio a donde tenemos que llegar cuando estamos indagando sobre el síncope. Si es cardioinhibitorio, si es vasodepresor, y eso nos va a ayudar un poco a dirigir parte del tratamiento que vamos a hacer para eso. Si estamos frente a un síncope cardiogénico, en donde tenemos si es una arritmia, si es una anomalía estructural cardíaca, una estenosis aórtica, una cardiopatía hipertrófica, estamos frente a un taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico, a un tromboembolismo pulmonar, etc. O si por el contrario lo que tenemos es una disautonomía en donde tenemos un mal funcionamiento primario o secundario del sistema autónomo que nos altera el retorno venoso. Por ejemplo,
a un cuadro de deshidratación, a un sangrado o algo que nos esté causando bajo retorno de flujo sanguíneo cardíaco, lo cual se representa en hipotensión y pérdida de la conciencia, o si estamos básicamente frente a un efecto farmacológico de múltiples medicamentos, tanto que utilizamos para la hipertensión como para otras patologías que pueden causar parte de esto. Entonces, cuando tenemos un síncope reflejo es importante tratar de determinar cuáles son las situaciones en las que se está presentando. Y cuando hablamos de eso, vamos a tener presente, uno, cuál fue la situación en la que se presentó. Estaba de pie, era un periodo prolongado de reposo en donde se incorporó y se puso de pie y perdió la conciencia al momento de perder de pie. O si, por ejemplo, estaba haciendo una valsalva, tocando, lo relaciona mucho con instrumentos de viento, si fue durante la micción, durante la deposición, si, por ejemplo, fue post ejercicio, y es cuando los pacientes hablan de síncopes asociados al ejercicio, es importante tener presente y aclararlo muy bien en el interrogatorio, cuándo fue el momento. Yo terminé de hacer ejercicio, apenas yo me detuve, me sentí mal y me desmayé, o yo estaba haciendo ejercicio y durante la jornada, sin previo aviso, me encontré en el suelo porque perdí la conciencia, porque la implicación clínica o la observación o la posibilidad fisiopatológica de uno u otro evento es completamente diferente. Entonces, es importante tratar de determinar con el paciente cuál fue el mecanismo que lo desencadenó, sobre todo, y lo podemos tratar de determinar con el interrogatorio previo al episodio sincopal. Cuando hablamos de hipotensión ortostática, tenemos que preguntar si toma medicamentos hipotensores, si está haciendo dietas restrictivas, si está haciendo periodos de ayuno intermitente, por ejemplo, si ya ha tenido sangrados, si tiene diarrea o algún tipo de deshidratación, que nos pueda explicar esto. Y es parte de lo que toca indagar, y cuando vamos a hablar de síncope cardiogénico, nos toca tratar de buscar signos o síntomas que nos puedan asociar o que nos puedan llevar allá. Yo tuve palpitaciones, tuve dolor torácico, tuve dificultad para respirar, he tenido algún tipo de esto. En el examen físico encuentro un soplo, encuentro una bradicardia. ¿Qué nos puede llevar allá? Y esto nos va a ayudar un poco a direccionar tanto los estudios como el tratamiento frente a esto. Es importante tener presente que el síncope cardiogénico lo vemos con más frecuencia en adultos, pero cada vez más estamos encontrando enfermedades cardíacas en personas jóvenes. Entonces, digamos que a pesar de que las guías nos vienen sugiriendo que lo sospechemos en personas mayores de 40 años, es algo que debemos contemplar y considerar en personas muy jóvenes por diferentes tipos de canalopatías o enfermedades hereditarias que pueden tener, o incluso cardiopatías congénitas. Entonces, quienes tienen el reto más difícil tal vez son los médicos primarios de los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque ahí llega el paciente en su momento agudo. Y cuando el paciente llega al servicio de urgencias, la decisión que debe tomar el médico de urgencias es, esto fue algo grave que hizo que esta persona se desmayara, o si por el contrario es algo sencillo, leve y lo puedo mandar para la casa. Pero si lo voy a hospitalizar, lo voy a hospitalizar en hospitalización general o lo voy a poner en cuidado intensivo, y qué estudios voy a hacer, qué riesgo voy a determinar en mi paciente. Lo más importante en eso es un muy buen interrogatorio semiológico acerca de cómo fue el evento, qué estaba pasando antes, qué venía de días atrás, cuáles eran sus antecedentes. Tiene antecedentes de episodios similares previamente, hay antecedentes familiares, algún tipo de sustancias psicoactivas, estimulantes, etcétera, cosas que nos puedan ayudar a direccionar qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos originó todo esto, y tal vez nos den un poco más de luces frente a qué nos pudo haber causado el evento. El examen físico, mirar cómo están, si hay palidez mucocutánea que nos sugiera que hay un cuadro anémico y que de pronto tenga algo de sangrado, a pesar de que las guías sugieren los sangrados ocultos gastrointestinales, hacer tacto rectal, digamos que puede ser molesto para la mayoría de los pacientes, un tacto rectal, porque me desmayé, me hace tacto rectal, digamos que es incómodo para los pacientes y normalmente ese abordaje no les gusta, pero entonces por lo menos examinarlos si se ven pálidos, están hipotensos, están sudorosos, están fríos, tienen algún tipo de soplo o los ruidos cardíacos están disminuidos. ¿Qué está pasando con el paciente? ¿El examen físico es normal o es anormal? ¿Está distendido? ¿Qué pasa? Y eso también nos puede ayudar un poco a orientar el tema.
El electrocardiograma clave en todos los pacientes que tengan una pérdida transitoria de estado de conciencia. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma nos va a decir, oiga, aquí hay algo raro en el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a mirar en el electrocardiograma? ¿Cómo está la conducción auriculoventricular? ¿Cómo está la conducción intraventricular? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Y muchas veces ahí tenemos el diagnóstico. Muchas veces. La mayoría de las veces, desafortunadamente, no lo tenemos en un electrocardiograma inicial porque el paciente llega cuando el episodio ya resolvió. Y usualmente sí resuelve, la mayoría de veces porque lo que lo desencadenó, como fue transitorio, ya se resolvió antes de entrar al servicio hospitalario, pero hay que tomarlo porque ahí podemos encontrar lesiones isquémicas, arritmias, bloqueos, QT largo, que el QT largo puede ser algo transitorio y se puede mantener unas horas después del evento arrítmico primario y con horas puede normalizarse el QT. Entonces, digamos que el electrocardiograma es bastante importante porque puede dar un montón de información, o al menos tenerlo normal y estar relativamente tranquilos de que no estamos frente a algo, al menos eléctrico, muy evidente grave. Hay que monitorizarlos hemodinámicamente, hay que meterlos a unidades de observación avanzadas, a unidades de cuidado intensivo, pues dependerá de lo que encontremos en el paciente y nuestra posible etiología. Y tenemos que para eso hacer la estratificación del riesgo y un muy buen abordaje clínico desde el principio en estos pacientes para saber si lo vamos a llevar allá. Ni todos los pacientes deben ir a cuidado intensivo, ni todos los pacientes deben ser siquiera hospitalizados, pero ojo, ese no es el problema más grande. Aunque eso puede llegarnos a consumir una cantidad de recursos muy altos innecesarios y es problemático, más grave aún es que no lo clasifiquemos bien como una persona de alto riesgo y lo mandemos para la casa. Y ese paciente no vuelva porque se murió por un mal abordaje desde el principio. Ecocardiogramas, dependiendo de qué esté sospechando, si esté sospechando realmente algo estructural o no, el paciente tiene algún antecedente cardiovascular, algún indicio que tiene algo cardíaco que pueda sugerirnos la necesidad de hacer un ecocardiograma. Si no, en principio no es un examen rutinario o que toque hacer de forma generalizada. El masaje carotidio, la mesa basculante, en algunos casos en donde así se considere, masaje carotidio no lo recomiendan o no lo sugieren en menores de 40 años de forma general. La mesa basculante probablemente es el examen menos asequible en los servicios de urgencias porque requiere ayuno, una preparación, entonces digamos que no es útil ni práctico tenerlo contemplado dentro de los estudios. Y el cuadro hemático, troponinas, dímero D, biomarcadores, etcétera, dependerá de cómo esté enfocando yo con mi interrogatorio el paciente, pero no hace parte de lo que toca hacer, sino hemos hecho antes un muy buen ejercicio semiológico desde el ingreso. Entonces, cuando tenemos un paciente con síncope, ¿qué fue lo que pasó? El paciente consultó por síncope como tal o consultó por alguna otra cosa a la cual estaba asociada al síncope. Es decir, yo vengo con vómito, diarrea y hace 3 días y me desmayé. Ah, ok, tu problema es vómito y diarrea, te desmayaste por deshidratación probablemente. Eso, o estaba vomitando con sangre y perdí la conciencia, o tengo dolor en el pecho y me he desmayado. ¿Qué fue lo que pasó primero? O simplemente, venga doctor, me estoy desmayando. Porque el enfoque es un poco distinto. Si yo tengo algo que me está haciendo desmayar o mi consulta primaria es por otra enfermedad que me hace desmayar, pues el tratamiento es de esa enfermedad, no es del episodio de pérdida de la conciencia como tal. Si yo lo que consulto es por una pérdida del estado de conciencia y logro determinar que tiene un bloqueo auriculoventricular, que tiene una estenosis aórtica, que está con un tromboembolismo pulmonar y yo ya con un síncope vasovagal simplemente ya tengo claro cuál es mi diagnóstico de cuál fue la etiología y pues le voy a dar manejo, el que sea, el que necesite el paciente. Pero por el contrario, si yo no tengo claro eso, mi decisión va a ser, ¿lo hospitalizo o no? Y eso va a depender del riesgo en que se haya presentado el evento y sobre el paciente que se haya presentado el evento. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? ¿Cuál fue la situación en la que se presentó? ¿Estaba de pie, en un sitio caluroso? ¿Estaba con ayuno prolongado? ¿Había hecho ejercicio extenuante antes del episodio? ¿Viene haciendo dietas restrictivas o viene con pérdida de peso muy rápidamente por una cirugía bariátrica? ¿Qué sé yo? Cosas que nos puedan sugerir que está con un cuadro autonómico probablemente o un cuadro por ortostatismo, por hipotensión ortostática, que nos esté diciendo aquí puede haber algo relativamente sencillo de manejar y que no nos representa alto riesgo. ¿Tuvo síntomas prodrómicos? ¿No los tuvo? Por el contrario, si el paciente nos dice,
ok, yo realmente estaba durante el ejercicio, iba corriendo y me caí durante la corrida, me encontré en el piso, no sentí nada, sentí palpitaciones antes, sentí dolor torácico antes de perder la conciencia, cosas que nos subieran, ok, aquí algo diferente pasó a un síncope común y corriente. Y ahí la malicia o la sospecha médica pesa mucho, mucho en ese interrogatorio. Ok, un paciente sin ningún antecedente familiar, sin ningún antecedente personal, no toma medicamentos, digamos que es algo que nos puede dejar dentro del riesgo, nos puede disminuir un poco la probabilidad de riesgo, o por el contrario, el paciente tiene antecedente de una cardiopatía isquémica, tiene un antecedente de una arritmia que no sabemos cuál es, pero que el paciente no la nombra, y ese tipo de antecedentes dentro de la historia clínica nos puede pesar un poco si tiene antecedentes familiares de muerte súbita en personas jóvenes, en la familia o muertes inexplicadas, si el examen físico es normal o por el contrario encontramos algún soplo o bradicardia o hipotensión y nos va a ayudar a clasificar un poco el paciente. El electrocardiograma es normal o en el electrocardiograma encontramos anomalías. ¿Qué anomalías vamos a encontrar? Trastornos de conducción intraventricular, de la conducción auriculoventricular, preexcitaciones, QT largo, QT cortos, patrones de Brugada, ondas épsilon que nos sugieran cardiopatía ritmogénica, tantas cosas que podemos encontrar en el electrocardiograma que si uno se sentara en cada una de ellas, realmente se demoraría la charla no 20 minutos, sino 2 horas y no nos dan tanto tiempo. Pero es importante hacer una correcta y delicada evaluación del electrocardiograma para poder definir junto con todas estas cosas del interrogatorio, ¿cuál es nuestro riesgo del paciente? Las escalas de San Francisco, el EXIS, digamos que tienen muchas falencias en esa evaluación de riesgo y hay muchas diferentes interpretaciones en la utilización de ellos. Exámenes como el masaje carotidio en personas en que lo sospechemos, porque por ejemplo volteó súbitamente, personas mayores de 40 años que utilizaban algo apretado en el cuello y que nos pueda de pronto pensar en que tiene hipersensibilidad carotidia, únicamente en ellos está recomendado. La prueba ortostática, que es fácil de hacer en el servicio de urgencia, solamente levantarlo, mirar si hay cambios de la presión arterial significativos al ponerlos de pie o al sentarlos después de estar acostado. La mesa basculante, que nos puede caracterizar un poco la respuesta que tenga el paciente. Sin embargo, ojo con algo con la mesa basculante, y es que no corrió, pero la mesa basculante tiene un problema muy grande. Primero, o varios problemas muy grandes. Primero, que las personas con síncope vasovagal entre un 30 y un 10% con síncope vasovagal real pueden tener una mesa basculante negativa. Entonces, digamos que tener una mesa basculante negativa no excluye el diagnóstico semiológico necesariamente. Pero si lo hacemos en personas jóvenes, hasta el 10%, en personas sanas, perdón, asintomáticas, hasta el 10% van a ser una mesa basculante positiva. Entonces, la mesa basculante positiva tampoco nos hace diagnóstico como tal. Bueno, y ahí tenemos dos grupos grandes. Pero lo más peligroso de la mesa basculante es que pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, la cual no es la causa de su síncope, pueden tener hasta en un 50% o más una mesa basculante positiva. Entonces, ojo, porque nos puede dejar en un diagnóstico un síncope vasovagal en una persona que tenga algo muy grave realmente. Entonces, ojo cómo interpretamos la mesa basculante en estos pacientes. El monitoreo en el hospital electrocardiográfico realmente tiene un rendimiento bajo, a menos que sospechemos o que veamos algo de muy alto riesgo en el ritmo cardíaco. El monitoreo electrocardiográfico en las unidades de cuidado intensivo, unidades de observación avanzada, se hace innecesario porque su rendimiento diagnóstico realmente es muy bajo, al igual que el Holter, porque ya tenemos un paciente recuperado. Y el rendimiento del Holter puede ser no más un 2% diagnóstico, incluso en el Holter ambulatorio. Entonces, el rendimiento diagnóstico del Holter es bajo. Tenemos que seleccionar muy bien en quién lo vamos a hacer para poder hacer un muy buen uso de recursos. Los monitores de eventos prospectivos, estos que venden que las personas tienen que cuando tienen síntomas se lo ponen para grabar, estos monitores de eventos prospectivos usualmente no tienen muy buena utilidad porque el paciente tiene que ponérselo. Y cuando tiene prodromo no tiene el evento que le está causando necesariamente el síntoma de síncope. Y cuando pierde la conciencia, pierde el registro. Y cuando se vuelve a despertar, ya pasó. Entonces, tiene bastantes fallas o bastantes falencias en el diagnóstico, pero todo cuando pensamos que es de ritmo cardíaco. Al igual que las aplicaciones de teléfonos o de relojes,
aunque el Apple Watch tiene alguna utilidad en algunas cosas, pero no nos registra el electrocardiograma, nos registra caída de la frecuencia cardíaca y sabemos que estos tipos de dispositivos tienen un subsensado bastante importante. Los monitores de eventos de ASA o los loop recorders tienen una utilidad distinta a los monitores de eventos prospectivos y es que ellos están puestos, ellos están grabando y devolviendo la grabación permanentemente, lo cual significa que si yo tengo una grabadora de estas puestas y tengo un episodio sincopal, al yo incorporarme puedo activar la grabadora y me deja el registro de lo que estaba minutos previos a que yo perdiera la conciencia hasta cuando me desperté. Entonces, incluso un poco después, entonces tiene un poquito más de rendimiento diagnóstico, pero depende de que los síntomas sean frecuentes, al menos una vez al mes, cuando pensamos en poner una grabadora de esas durante 4 semanas para que tenga alguna utilidad. La telemetría remota en casa, difícil, porque requiere, a pesar de que graba 24 horas y envía, requiere que hayan centros dedicados a revisar, monitorear remota electrocardiográfica, casi que un holter diario a cada paciente tocaría revisarle, a ver si hay algún tipo de síntomas. Y aparecen los monitores de eventos implantados o implantables que tienen una mejor utilidad y han demostrado ser más eficientes en el diagnóstico, al menos de causas arrítmicas de los episodios sincopales. Y mucho más, han sido más eficientes el monitor de eventos implantado que incluso llevarlos a estudio electrofisiológico o hacerles monitoría de eventos externa prolongada por 4, 6 hasta 8 semanas. Ha demostrado ser mucho más eficiente y costo efectivo además. Y tanto así que, por ejemplo, en pacientes que llegó un síncope con un bloqueo de rama y no sé si es que está haciendo síntomas paroxísticos, y esos pacientes que le pusieron monitores de eventos externos, implantados, perdón, documentaron, tuvieron en ese metaanálisis, 40% de los pacientes tuvieron algún episodio sincopal en los cuales se demostró que la mayoría de ellos era por bloqueo de paroxístico. Y eso lo presentan meses después de que se implantó el monitor. O sea que no, sin esto probablemente no se hubiera diagnosticado. Al igual que pacientes sobrediagnosticados como epilepsia, que realmente son episodios sincopales, sobre todo en pacientes que tienen epilepsia y que el tratamiento no les está dando ninguna respuesta. En quienes también se debe pensar en poner monitores de eventos, ya que hay algo un poco difícil, en aquellos que tienen cardiopatía hipertrófica, cardiopatía ritmogénica o pacientes con sospechas de canalopatías, porque si bien se utilizan para poder mirar si hacen algún tipo de arritmia ventricular, los monitores de eventos implantados tienen una vida útil alrededor de 3 años y la pregunta es después de 3 años, ¿qué? ¿Ponemos otro? ¿Y cuántos más vamos a poner? ¿Por cuánto tiempo le vamos a hacer seguimiento? El estudio electrofisiológico, realmente la utilidad solamente cuando sospechamos trastornos de conducción AB o disfunciones sinusales o una sospecha de una taquiarritmia principalmente ventricular. El ecocardiograma, como les decía, en pacientes seleccionados, al igual que los biomarcadores, la prueba de esfuerzo en síncope, más que para buscar algo isquémico, lo usamos para reproducir síntomas durante el ejercicio, si así lo manifestó el paciente. Y la arteriografía coronaria solamente si todos los estudios previos nos llevan hasta allá. El tratamiento, en general, digamos que dependerá de cada causa, y en general para el bloqueo del marcapaso, para la cardiopatía isquémica, la revascularización, el manejo de falla, etcétera, pero en los pacientes que tienen un síncope o un episodio de vasovagal o neuralmente mediado, hay que mirar varias cosas. Uno, qué tan frecuentes son, qué tanto alteran la calidad de vida, tienen traumas secundarios al síncope o no, y qué actividades desempeñan laboralmente o cotidianamente que representa algún riesgo de tener un evento sincopal, y eso hará que dependa un poco la intensidad del tratamiento y la intensidad en el seguimiento de ellos. Lo ideal o la recomendación es tenerlos referidos a centros de atención ambulatorios dedicados a manejar síncope en los centros en donde disponen de esto, más o menos solamente un 14% hasta un 16% de los pacientes son referidos a la unidad de manejo de síncope. Todavía digamos que en los centros donde no hay ni siquiera las unidades, pues la referencia a esas unidades es casi ninguna. La modificación de los estilos de vida es la piedra angular del manejo del síncope. Es importante tener claro con los pacientes que dentro de la modificación del estilo de vida está mejorar las condiciones posturales, la higiene postural en levantarse escalonadamente, pausadamente, no quedarse mucho tiempo estático, quieto de pie, sino que digamos que está de pie, tratar de hacer, de estar activo en movimientos, sobre todo en las extremidades inferiores para ayudar al retorno venoso, evitar los episodios de hipotensión.
Importante aclarar a los pacientes cuál es la naturaleza de su enfermedad. Si estamos frente a un síncope vasovagal o neuralmente mediado, explicarles que es una condición benigna que requiere tratamiento y paciencia para conseguir la mejoría en ellos. Hay que tratar de hablar muy bien con ellos para ver qué tienen como desencadenantes y tratárselos de evitar. Que reconozcan los prodromos para enseñarles medidas de contrapresión para abortar el episodio sincopal o en su defecto, si no lo logran abortar, al menos evitar episodios de trauma. El suplemento de líquido y sodio, a pesar de que dicen que deben ser entre 2 y 3 litros adicionales al día, realmente esa medida puede ser insuficiente y dependerá muchísimo de la condición y la respuesta clínica que tenga cada paciente de forma particular, al igual que el sodio, que hablan que pueden ser entre 6 y 9 gramos, pero hay personas que mejoran con menos, hay personas que necesitan más en el día, sobre todo cuando están en periodos muy críticos de su condición sintomática. En los que toman medicamentos, hay que ajustar los medicamentos hipotensores o suspendérselos en algunas ocasiones, enseñarles bien las medidas de contrapresión, el tilt training, que se utiliza básicamente una mesa basculante para ponerlos, levantarlos y tratarlos de acondicionar y mejorar los síntomas. Realmente no ha mostrado mucha utilidad por la baja adherencia principalmente y porque no hay definida una respuesta clínica, cuándo decir que sí responden o que no responden y cuándo pararlo. Y usualmente los pacientes terminan abandonándolo, pero es parte de las cosas que se pueden hacer. Terapia farmacológica con fluorocortisona, que ayuda a retención de sodio, aumentar el tono vascular y disminuir los episodios de hipotensión y de hipertonía vagal. La midodrina, que es un alfagonista, que digamos que ayuda un poco a lo mismo que la fluorocortisona, que tienen estos como problema efectos adversos a mediano y largo plazo, principalmente a largo plazo. A mediano un gran porcentaje de los pacientes van a desarrollar crisis hipertensivas o van a desarrollar cefaleas no controlables que van a hacer que toque suspender el medicamento. Los betabloqueadores, hay algunos estudios que tenían como teoría que si uno lo bloqueaba la influencia beta, entonces favorecía la alfa y tal, que para mejorar los síntomas, realmente en los estudios en donde se comparó con placebo no hubo ninguna diferencia. Es más, en un estudio le fue mejor al placebo que a los betabloqueadores. Entonces, digamos que es más de ensayo-error con el paciente. Marcapaso únicamente cuando no hay documentada bradicardia, no cargaron bien las diapositivas, no sé por qué, ahí habían, créanme que había más imágenes explicando. Eh, Crear unidades de síncope donde se creen grupos de atención desde el servicio de urgencias para poder estratificar bien el riesgo, para poder darle manejo y orientación y seguimiento a los pacientes y darle manejo direccionado, que se ha mostrado que son costo efectivas, disminuyen las recurrencias de ingresos a urgencias, disminuyen los episodios sincopales y optimiza el gasto dentro de los hospitales porque hacen que no se pidan innecesariamente estudios. Y facilita la rehabilitación de los pacientes en forma ambulatoria. Y pues digamos que lo que debe contar es básicamente con lo que hemos hablado, personal de salud entrenado, que deben participar los médicos de urgencias y deben tener electrocardiografía, la posibilidad de monitorear de eventos, monitoría remota, acceso a servicios de cardiología y en caso de neuroimagen. Tal vez esto ya para terminar, digamos que lo que viene un poco jalonando de un tiempo para acá, que es la cardioneuroablación, en donde el objetivo de la cardioneuroablación es hacer una modulación desde el endocardio hacia las zonas, hacia los ganglios que están pues, rodeando al corazón y hacer una neurolisis con ablación buscando que se transmita, que se reproduzca y se transmita mucho menos ese estímulo hacia el corazón, el estímulo que produce la cardioinhibición o la vasodilatación, y hasta el momento la cardioneuroablación tiene algunos ensayos con algunos pacientes en donde ha mostrado ser bastante bueno a corto plazo, con unas recurrencias muy importantes a mediano plazo, y todavía no tenemos seguimiento a largo plazo de esos pacientes, son series muy chiquitas, pero hasta ahora, digamos que las series lo que dicen es que en los pacientes bien seleccionados con síncopes muy recurrentes, sobre todo de tipo cardioinhibitorio, ha mostrado respuesta clínica inmediata con disminución de los episodios y mejoría de la calidad de vida por encuesta realizadas a los pacientes. Muchas gracias.